Eddie, sí, buenas tardes. ¿Estás levantando la mano? Sí, hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Un comentario. Me parece que no se subió la clase de ayer, la teórica en el, en el aula virtual. Sí, Eddie, lo subí hace un par de horas, hace una hora más o menos, pero sí, ya está en el aula virtual. Ah, bueno, listo, gracias. Perfecto, de nada. Y también desde ayer están los PDFs de las pisadas que vamos avanzando. ¿Está Ok, bien? Bueno, perfecto. Entonces empezamos con un breve resumen de lo que tenemos hasta ahora, aunque sea solo por comentario. Hemos venido trabajando y conociendo las propiedades de los números naturales, de los números enteros, de los números racionales, ¿sí? Y ayer hemos comentado, hemos introducido el concepto de números irracionales, ¿bien? Hemos visto cómo trabajar las operaciones fundamentales con los números racionales. Al decir racionales, estoy incluyendo el trabajo que hemos hecho en los naturales, en los enteros, ¿sí? Las operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división y de potenciación. ¿Está bien? otra preguntita, profe. Dime, sí. ¿Hasta qué página del material se toma ahora esta autoevaluación más o menos? Eh, que la de Aunque, mañana, decís, la del viernes, sí, aunque digamos que es práctica la de mañana. sí. Juan, es hasta lo que veamos mañana, ¿no? Exactamente. Ahí, de todos modos, cada autoevaluación, cuando se sube, dice contenidos trabajados y ahí te da una lista de los contenidos que se toman en esa autoevaluación. Ah, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, hemos hecho una revisión verbal, un comentario de lo que venimos trabajando, ¿sí? Empezamos ahora con lo que son números reales. Para los que tienen abierto el archivo, estamos hablando de la página, de la página 36, ¿sí? Al final de la página 36. Los que me iban preguntando ayer, estamos en ese lugar. Entonces empezamos comentando lo que son números reales. Profe, Sí, Eddie levantó la mano. dime si ella. Sí, profe, estoy preguntando. Ayer, por ejemplo, se mezcla por ahí Sí, el profe de práctico, vimos números, por ejemplo, reales que todavía con usted no lo vimos. sí. Bueno, sí, lo que han hecho con el profesor del práctico es hacer ejercicios, ¿no? Sí, Bueno, nosotros en la clase del teórico estamos viendo la parte formal, la parte teórica. Precisamente la clase del práctico es para eso, para practicar los ejercicios relacionados a la teoría que vamos viendo. claro. Ahí veo justo que puso números reales. Sí, exacto. Bueno, Gracias. entonces empezamos, sí. Bueno, entonces, así como habíamos venido viendo la representación gráfica en la recta real de los números racionales, ¿sí? El día de ayer hemos visto cómo representamos las fracciones, ya sean positivas o negativas. Y se había comentado de que por más de que representáramos todas las fracciones, todavía habrían espacios en esa recta que no son cubiertas por ninguna de ellas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se han introducido los números irracionales? Son precisamente los que corresponden a puntos de esa recta que no están
cubiertos por los racionales. ¿Sí? Y bueno, el día de ayer hemos comentado sobre los números irracionales, como su representación decimal. Y bueno, Profe, ahora empezamos a hablar de los números reales y podemos decir, los números reales están formados por los números que son racionales e irracionales. Entonces, todo número racional o irracional es un número real. ¿Bien? profe, Sí. María Alejandra está levantando una mano. No, yo la aviso nomás. Bueno, gracias. Dime, María. No, me parece que lo que Eddie recién se refería a la consulta de él era que ayer en la clase de práctica hicimos ejercicios que tenían involucrados números reales, cosa Sí. que se complicó bastante, porque Ajá. con usted no lo habíamos llegado a ver. Sí llegamos a ver cómo ubicar el número pi, digamos, hicimos un ejemplo con usted, Sí. pero bueno, cuando tienen raíces, número pi o decimales, por ejemplo, se nos complicó en cómo o buscar un procedimiento, una estrategia que nos permita ubicar todos los números de manera concreta en la recta, aunque sabemos que los reales no se pueden ubicar de manera, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pero bueno, no sé si entiende la consulta. Yo lo que entiendo, según lo que me estás comentando, es que han tenido problemas en el práctico, ¿no? ¿Sí? Y Sí, según lo así que es. entiendo también es por, ustedes asumen que es a causa de que no hemos cubierto toda la parte teórica. ¿Puede ser? Claro, como que nos adelantamos en el práctico a la parte teórica, a eso se refería Eddie, que recién hoy vamos a ver los reales que están formados por los racionales y los irracionales, y ayer vimos algo de irracionales, pero no en profundidad. Bueno, fíjense, nosotros no vamos a trabajar con demasiada profundidad lo que es irracionales, digamos, o racionales. Hemos visto ya con algún detalle la representación decimal periódica, infinita periódica de los números racionales y hemos comentado también cómo es la representación decimal de los irracionales. Entonces, la clase del práctico está hecha para eso. Hay un montón de problemas que no se pueden hacer, los intentamos y lo que no sale vamos en la consulta, ¿no? Yo intenté esto y damos ideas. Es así como se trabaja. Claro, ¿Bien? pero el inconveniente surgió que ni el profe podía resolver ese ejercicio que estaba planteado en el apunte. Bueno, ya lo comentamos, si les parece, para estas dudas puntuales y para otras, cuando yo termine la grabación de la clase teórica, ahí nos podemos quedar y no me salió esto y lo trabajamos un poco más, ¿les parece? Porque tenemos muy reducido el horario del teórico. Bueno, gracias. Más que todo es para evacuar las dudas por si mañana en la autoevaluación que nos toca hacer, nos toca un ejercicio como ese y no lo vamos a poder hacer, ¿no? Claro, sí, bueno, entonces cuando cortemos la grabación, ahí comentamos un poco más. ¿Está bien? No, Bueno, profe, muchas bueno, lo he escrito ahí en la pizarra, hay algunas cosas que se va trabando el lápiz, no las he escrito muy bien, pero bueno, lo voy corrigiendo. Los números reales, entonces, están formados por todos los números que hemos venido estudiando ahora, los racionales y los irracionales. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que cada punto que está en esta recta, ustedes usen la imaginación y piensen de que esto es una recta, no me salió tan lindo, pero cada uno de los puntos que ustedes ven en esta recta corresponde a un número real. ¿Está bien? Todos los puntos que están sobre esta recta. Ustedes imaginen que si yo hago un zoom en este pedazo sobre este punto, digamos, hago un zoom, hago dos puntos, hago un zoom y ese tramo que está entre ellos todavía tiene infinitos puntos allá adentro. Hago otro zoom, hago otro zoom. Bueno, para todos esos puntos que conforman la recta verde que está en la pizarra, para todos esos hay un número real. ¿Se entiende la asignación? Todo número real corresponde a un punto de la recta real. Bueno, entonces, todas las operaciones que hemos venido viendo en racionales, se aplican también a números reales en general, no solo a racionales, sino también a irracionales.
Hemos venido comentando la potenciación. Ahora comentamos lo que es la potenciación y la radicación para real. No solo para racionales, como veníamos haciendo, sino para real. Bueno, así como hemos venido trabajando para los racionales, la potenciación tiene el mismo significado cuando hablamos ya no de números racionales, sino de irracionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué número hemos comentado ayer que es irracional? El número pi. El número pi. Lo dije también verbalmente, la raíz de 2, por ejemplo, la raíz de 5. Entonces, la potenciación y sus propiedades vistas para racionales se preservan también para irracionales, para todo número real. La potenciación y sus propiedades en los racionales se cumplen también en los irracionales. También en irracionales. Con ese símbolo hemos denotado a los irracionales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la notación de raíz de 2 a la menos 3, ¿en qué vamos a pensar? Ahí también se invierte la base, ¿o no? Se invierte. Se invierte, va a ser 1 sobre raíz de 2 elevado al 3. El cubo. cubo, eso. Lo mismo tenemos para pi a la 0. ¿Qué va a ser pi a la 0? 1. 1. 1, cualquier número real, ya no solo racionales, cualquier número real distinto de 0 elevado a 0 es 1. Bueno, entonces todo lo que hemos venido trabajando antes, por números racionales, se preserva también para irracionales. Ahora, en particular, todo número y su opuesto aditivo elevados a un exponente par dan el mismo resultado. ¿Están de acuerdo en eso? Profe, alguien levantó la mano. Dime, María, sí. No, quedó levantada desde rato, perdón. Ah, No, un Agus. Agus no sé cuánto Eh, levantó la mano. sí, dime algo. No entiendo cómo llegó a la igualdad esa de 2 al cuadrado a la menos 3, digamos. De raíz de 2 a la menos 3, ¿por qué es esa igualdad? ¿Te referís? Sí, Ajá. Bueno, es precisamente lo que teníamos antes para racionales. ¿Qué teníamos antes para racionales? Hago la burbuja celeste acá de lo que estoy pensando. Ustedes no lo anoten porque va a ser informal, se va a ver mal. Bueno, por ejemplo, ¿qué es 4 a la menos 3? Habíamos conversado ayer. Con la potencia negativa, ¿qué pasa? Se invierte el número. El 4 es 4 sobre 1. Entonces sería 4 sobre 1 a la menos 3 y tengo que invertir la fracción. Y me queda el cubo. ¿Eso está bien, Agus? y cambia el signo del exponente también ahí, por lo que veo. Claro, eso Claro. lo hemos comentado ayer. Cambia el signo del exponente. ¿Por qué cambia el signo del exponente? Porque se ha intercambiado. Lo que era denominador fue arriba y lo que era numerador fue abajo. Ese cambio es lo que hace que cambie el signo de la potencia, del exponente, ¿no? Entonces, 4 a la menos 3 es un cuarto al cubo. Eso es lo que habíamos comentado para números enteros, racionales. Y es lo mismo que estamos aplicando para raíz de 2, que es irracional. ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. Sí, todo bien. Sí, Pero en el ejemplo que dio abajo, ¿por qué puso un 1 arriba? Porque raíz de 2, cualquier número, como el 4, 4 es lo mismo que 4 sobre 1. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 1.
El signo negativo del exponente va a hacer que intercambie el 1 del denominador y vaya arriba. Lo que pasa me parece que él no logra identificar que abajo de la raíz de 2 se debe colocar un 1 para luego invertir las bases. Claro, cualquier número, en particular raíz de 2, es lo mismo que el número dividido entre 1. Profe, Agus levantó la mano nuevamente. Dime, Agus. Sí, entiendo lo de la base y 1, pero pensé, digamos, si era la regla darlo vuelta, poner raíz cuadrada de 1 sobre 2, pero entonces lo estoy entendiendo mal. Claro, no, el número que sea hay que invertirlo, ¿no? Acordate que la raíz de 1 es 1, así que directamente se ahorró de poner la raíz. Por eso no está. Claro, si fuera pi a la menos 3 va a ser 1 sobre pi al cubo. Entonces la regla funciona igual para racionales y para irracionales. Sí, bueno, luego lo que decíamos, todo número isopuesto aditivo elevado a un exponente par dan el mismo resultado, ¿no? Entonces, como 4, por ejemplo, al cuadrado da lo mismo que menos 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 16. 16. Entonces, cuando definimos lo que es la raíz cuadrada de un número, tenemos que tener en cuenta esta observación. Entonces, si definimos la raíz cuadrada de un número, lo pongo con letras, raíz cuadrada de A igual a B, ¿cómo lo definiríamos? Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. 3 al cuadrado. Es 3, ¿no? La raíz cuadrada de 9. ¿Por qué? Pues el 3 al cuadrado me da 9. ¿No? ¿Por qué el cuadrado? Por el índice de la raíz cuadrada, entonces el 3 al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada del número A va a ser igual a B. Sí, solo sí, ¿qué tiene que pasar? B elevado al cuadrado es igual a A. B elevado al cuadrado es igual a A. Y en este punto observemos, ¿el número A puede ser negativo? Sí, también. El número A, fíjense, cualquier número al O sea, cuadrado. no existe una raíz, o sea, dentro del conjunto de los reales, no existe ningún número que elevado al cuadrado de un resultado negativo. Exacto. Entonces, fíjense ustedes, si tengo el 4 o el menos 4, no importa, el número positivo o negativo, si lo elevo al cuadrado siempre me da un número positivo. Si fuera el 0 al cuadrado me daría 0, pero en ningún momento nos va a dar negativo. ¿En eso estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se define la raíz cuadrada de un número? La raíz cuadrada de A va a ser B, si solo si B al cuadrado es igual a A. Y esto es considerando que A no es negativo. A no negativo. Puede ser 0 o puede ser positivo. Y lo mismo pasa para cualquier potencia par. Yo escribo raíz sexta. Raíz sexta de un número. De 20, por ejemplo. No, a ver, algo más lindo. Raíz cuarta de 16. ¿Cuál es el resultado de raíz cuarta de 16? 2. 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. Eso, porque 2 a la cuarta es 16. La respuesta, profe, ahí no se vería, digamos si me equivoco, 2 o menos 2. Claro, ¿Cómo? al ser una potencia par es una posibilidad también. Claro. Profe, acá ¿Cómo? dicen por el chat,
Profe, en el grupo de WhatsApp hay una chica llamada Anaí Cejas que dice que recién sale de trabajar, que si por favor la puede aceptar. Disculpe la molestia, Sí, profe. sí, bueno, está bien, gracias. Bueno. Hola, buenas tardes a los que acabo de aceptar. Sí, estamos con el detalle de no aceptar a los que nos incorporamos más allá de las 14:05, ¿sí? Tengan, por favor, los que tengan la posibilidad de prevenir eso para poder modelar un poco mejor las clases. Bueno, algo me hablaban de raíz de 9 es 3 y menos 3, ¿puede ser? ¿Algo así les entendí? Claro. Bueno, lo que sucede en realidad en estos casos de la raíz par, lo voy a comentar enseguida, lo que pasa con el 3 y el menos 3. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Sí, Sí, es profe. decir, que los resultados solamente, siempre son positivos, no se pueden expresar negativos como dijo recién. Lo que está dentro de una raíz par. Por ejemplo, raíz cuarta de menos 16, ¿cuánto será? 2. Más o menos 2i. Raíz cuarta de menos 16, con lo que sabemos hasta ahora, ¿no? El i es complejo y todavía no lo hemos Ah, comentado. perdón. ¿Habrá No, algún ¿Es no 2 tiene o no? solución. No tiene 2. solución No en el conjunto de los En los reales. reales no tiene solución. En los reales no tiene solución. No es 2 y tampoco menos 2, ¿no? Claro. No tiene solución. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún número que a la cuarta me dé menos 16. Pues no existe. Ah, ya entendí. O sea, no puede ser negativo el Lo número que que está está dentro. dentro, digamos. Exacto. No existe un A o un B, no existe un B tal que B a la cuarta me dé 16, menos 16. Tal que B a la cuarta me dé menos 16. ¿Todos de acuerdo en eso? Profe, una duda. Sí. ¿Lo pondríamos como no existe, no tiene solución en los reales? ¿O como no tiene No solución? tiene solución en los reales, que es lo que estamos Ah, trabajando hasta ahora. claro, por eso, disculpe, es para Eso, aclarar la gracias, duda. tiene que ser preciso. Todo lo que conocemos hasta ahora, entre comillas, estamos haciendo una evolución gradual, ¿no? De lo que conocemos en números. Pues hasta ahora conocemos los reales. Este problema no tiene solución en los reales. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todo bien? Profe, Sí. Azul levantó la mano. Yo le aviso Azul, porque dime. así no... Gracias. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si el número, no me acuerdo cómo se llaman las partes de la raíz, pero el número que está arriba, que sería el 4, en ese caso, ¿qué pasa si es negativo? El índice. El Eso, el índice. índice. Bueno, un minuto. Vamos yendo por partes, que ya me quedó algo antes. Lo que está ahora en la pizarra, ¿está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí, ahora profe. empezamos a comentar lo que decían sobre la raíz 3 y el menos 3. ¿Es verdad? Profe, disculpe, ¿puedo volver un segundito nomás a la anterior? Sí. Ya está, profe, gracias. Bueno, perfecto. Ahora, fíjense. ¿Es verdad que menos 3 al cuadrado, cuánto me da? 9. 9. Y 3 al cuadrado me da 9. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 9? ¿La raíz de 9 es 3 o será que la raíz de 9 es menos 3? Las dos. Más o menos. Ambas. Se pone más menos 3. No, en realidad, ¿cómo se define? En esto vamos a ser muy rigurosos. Si A es un número no negativo, sea positivo o cero, no negativo, el número B positivo, o sea, el número B no negativo, porque podría ser cero, ¿no? El número B no negativo
tal que b al cuadrado medio a se llama o se denota por raíz de a. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, raíz de 9, ¿cuánto va a ser? Su respuesta 3. va a ser el positivo. ¿Cómo se está definiendo la raíz cuadrada de un número positivo? Entre las dos posibilidades que hay, elegimos el positivo. Para diferenciar las soluciones, ponemos signo. Para diferenciar las posibles soluciones, escribimos. Raíz cuadrada de 9 es, sin lugar a dudas, 3. Y la raíz cuadrada de 9 con signo negativo, esta es menos 3. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la raíz cuadrada de un número positivo no tiene dos soluciones. La raíz cuadrada de cualquier número tiene una solución. Cuando ese número no es negativo, tiene una solución real positiva. La raíz cuadrada de 9, entonces, no tiene 3 y menos 3. Solo 3. Menos raíz cuadrada de 9 es la que tiene solución menos 3. ¿Hasta ahí está todo bien? Profe. El menos ese sería menos raíz cuadrada de 9 o el índice en el que se señala que el índice es negativo. Oh, perdón, no te entendí. De nuevo, por favor. Ese menos que usted le puso a raíz cuadrada de 9 Sí. indica que el índice es negativo o que el resultado va a ser negativo. Toda la raíz es negativa. Todo ese símbolo es negativo. No está en el índice, no está arriba ese menos. Es un número negativo para toda la raíz. Sí. ¿No? No va arriba. Es decir, que únicamente el resultado es el negativo. De menos raíz de 9, su resultado es menos 3. Pero si hablamos solo de la raíz de 9, sin poner ningún signo adelante, es 3 positivo. Claro, me refiero al menos ese que está atrás de la raíz. Ah, sí, exacto. Entonces, profe. Perdón, Abril Arcilazo levantó la mano, profe. Dime, Abril. Profe, justamente hoy en la clase de consulta vimos un ejercicio que plantea un razonamiento y que dice encontrar el error. Ajá. Y es justo sobre esto, porque dice 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado, entonces vale que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, y simplificado queda 1 igual a menos 1. Sí. Bueno, ahora ya sabemos la respuesta, ¿no? No hay la posibilidad de que yo escoja, te caiga la opción de escoger cualquiera de los dos, el positivo o el negativo, no. Siempre por definición es el positivo. Claro, pero nosotros, el profesor hoy nos dijo que la respuesta tenía que ser poner adelante el más menos, adelante del menos 1 y adelante del 1, para indicar la propiedad, digamos, sería. Yo tengo entendido lo mismo. Raíz, ¿no? Porque raíz positiva de 9 es 3. Y raíz negativa de 9 es menos 3. Debe ser el signo más menos que ponerlo delante de la raíz. Lo que quiere decir Abril es la cuestión de que yo tengo menos 3 al cuadrado es 9. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces yo puedo decir que raíz de 9 es igual a más menos 9. Diciendo en signos, ¿no? No. No, es justamente lo que estamos hablando. ¿Qué es raíz? Bueno, es verdad que 3 al cuadrado es lo mismo que menos 3 al cuadrado. Eso es verdad. Entonces, raíz de 9 es más menos 3. Esto es mentira. Esto es no. ¿Por qué? La definición de la raíz cuadrada es que tiene que ser un número positivo. La raíz cuadrada de 9 tiene que ser un número positivo, no puede ser negativo. Es lo que estamos diciendo, entre las dos posibles soluciones se elige. María, te olvidaste el micro abierto.
Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Fíjense. Ah, disculpe, ya lo hice. Claro, profe, o sea, el problema yo creo en el ejercicio es que lo que te dice el ejercicio es simplificando queda 1 es igual a menos 1. O sea, saca la raíz y saca la potencia en el menos 1 y en el 1 y hace esa simplificación que obvio está errada, pero se justificaría con el más menos, digamos. Eso es lo que nos explicó el hombre o sea, el profesor. Ajá, el profesor del práctico. Sí. Sí, el detalle ahora es, yo no le estoy viendo el ejercicio y lo vamos a pasar para el final de la clase. ¿Sí? Es lo que les había dicho antes. Tenemos un tiempo limitado para el teórico, y ahora nos concentramos en él. Si esto nos aclaró algo de ese ejercicio, bárbaro. Y si no, esperamos a que yo termine la grabación y ahí lo comentamos, ¿les parece? De una, profe. Bueno, y había otro comentario en el que me decían si puede tener índice par la raíz. Bueno, vamos hablando de las partes, ¿no? El número que está aquí, cuando yo escribo raíz cuadrada o raíz cuarta de 16, por ejemplo, el número que está aquí es el índice de la raíz. Se conoce con ese nombre. El índice de la raíz. Y cuando ese índice es 2, no se anota nada. ¿No? Raíz cuadrada de 7, aquí se asume que el índice es 2. Aunque no se escriba nada. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Bueno. Sí. Sí, hasta ahí sí. Otro comentario es que no tiene sentido definir la raíz de un número y que la raíz tenga índice negativo. Solo se define la raíz cuando es un número natural. A partir del 2, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, no hay el símbolo de raíz cuando sea raíz de 1, cuando el índice es 1. O sea que no existe el índice negativo. Para el índice de la raíz negativo, 0 o 1, no hay notación para eso. Empezamos a definirlo desde el 2. Disculpe que la moleste, esta es una pregunta que a mí me saltó ayer, pero una duda súper puntual, súper puntual. Si vos tenés un exponente fraccional, como lo sería un medio, sí. ¿te quedaría raíz de 2? Como... No estoy seguro, ¿eh? Sí, perfecto, vamos llegando a eso. Hasta aquí se entendió esta parte, enseguida llegamos a eso. No, bueno, disculpe. Perfecto, ese tipo de acotaciones creo que enriquecen mucho. Todo bien hasta aquí, entonces empezamos a hablar de raíces de índice impar. ¿Sí? Empezamos a comentar de raíces de índice par. Entonces, como una nota para aclarar, cuando el índice es par, ¿cómo tiene que ser lo de adentro? Y el índice... Par. Positivo. Positivo. No negativo. El índice n es par. Entonces, A debe ser no negativo. Debe ser no negativo. ¿Se le llama radicando, profe? ¿O cómo se le llama? Al término de A. Digamos. Sí. Sí, yo en realidad trato de no poner tantos nombres para que no nos limite un poco, pero sí, el término que está dentro de la raíz tiene ese nombre. ¿Eso qué significa? Si el n es par, lo que está ahí adentro tiene que ser no negativo, ¿no? Y el b tiene que ser positivo, o no negativo. B no negativo, ¿y qué tiene que cumplir? Que b a la n me dé a. Ahora, esa es la nota 1. La nota 2, ¿qué pasa si es impar? Si el índice de la raíz es impar, A no tiene restricciones. A puede ser positivo, negativo o cero. No tiene restricciones. A es cualquier real. Y raíz enésima de A va a ser B. Sí, solo sí. B tampoco tiene restricciones. Puede ser positivo, negativo o cero. Sí, y solo sí.
Lo único que tiene que cumplir es que B a la n me dé A. Entonces, la diferencia es cuando el índice es par. Ahí tenemos que tener cuidado. Si el índice es impar, no hay problema. Podemos sacar raíz impar de cualquier número real. Ejemplo. Raíz cúbica de menos 8. ¿Cuánto nos da la raíz cúbica de menos 8? 2. Menos 2. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Ah, perdón. Pues, menos 2 al cubo, por la regla de los signos, ¿qué Ah, signo es va a verdad, tener? Ya con negativo. Por la regla de los signos va a ser negativo 8. Entonces, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Profe, Sí, Sí. ¿y cuál sería la definición, digamos, de eso? Porque ahí puso, si el índice n es impar, A es cualquier real. ¿Pero a qué llegaríamos? ¿En qué parte? ¿En la nota 2 o en la nota 1? En la nota 2. En la nota 2. En la nota 2 es para definir la raíz enésima de un número A cuando el n es un número impar. Entonces, cuando el n es un número impar, ¿qué es la raíz enésima de A? Es un número B, cualquiera, positivo o negativo, bueno, pero no tan cualquiera. ¿Qué tiene que cumplir? Que B a la n me dé A. Esa es la definición de la raíz con índice impar. Profe, puede ser que cuando el índice es impar, el resultado adquiere, digamos, el signo del radicando o de A, digamos. Claro, exacto. El B, si el A es negativo, el B va a ser negativo. Y si el A es positivo, el B va a ser positivo. Esas son propiedades que vamos viendo con los ejercicios. Como en aquí, raíz cúbica de menos 8 también tiene signo negativo y es menos 2. Cuando el índice es impar, no hay el problema de que haya dos números que satisfagan, ¿no?, la propiedad. El problema es cuando es par. Cuando es par, hay dos números que satisfacen la propiedad, entonces hay que elegir el positivo. ¿Está bien? Bueno, ya ahora empezamos a hablar precisamente de lo que decían, ¿no? Profe, Sí. entonces digamos que en lo general, si es impar, digamos, puede dar normalmente signo negativo, no así como el par que da normalmente signo positivo. O sea, pueden pasar las dos cosas. Pongo otro ejemplo. Raíz quinta de 32, ¿cuánto es? La raíz quinta de 32 es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me da 32. ¿Entiendes? Todo este proceso que estamos viendo con las raíces, estamos distinguiendo raíz de índice par y raíz de índice impar, todo este proceso se llama radicación. Para denotar la radicación con índice natural, también se utiliza la notación de exponente fraccionario, precisamente uno de los comentarios que hacían, ¿no? La radicación que se está viendo ahora, que es la que tiene índice natural, también se denota por la notación de exponente fraccionario. Ejemplo, lo que teníamos antes, raíz cúbica de menos 8, se lo puede denotar como el número menos 8 elevado a ¿cuánto? El menos 8 está elevado a 1. Menos 8 a la 1 es menos 8. Bueno, pero el índice de la raíz, el 3 que está ahí, va como denominador. Claro, pasaría a ser elevado a un tercio. Pasaría a ser elevado
elevado a un tercio. Julián, te olvidaste el micro abierto. Sí, por favor, fíjense que alguien tiene el micrófono abierto. Nada, sí, yo aviso a veces esas cosas, pero bueno. Gracias, eso nos ayuda mucho a avanzar en la clase. Fíjense entonces, el exponente fraccionario, que es lo que no habíamos comentado antes, habíamos comentado exponente natural, elevado a la 4, elevado a la 8, elevado a la 5, o exponente 0, cualquier número no nulo, a la 0 me da 1, o exponente negativo, a la -3, a la -4, y empezamos a ver exponente fraccionario. Entonces, lo que tiene la radicación también se puede denotar con exponente fraccionario. Pongo otro ejemplo ahí. Raíz quinta de 2 al... Bueno, también puede ser raíz cuadrada, ¿no? De 2 al cubo. ¿Cómo se denotará esto? Sería 2 al cubo elevado a la... ¿1 medio? A la 1 medio. Por propiedades de la potenciación tendríamos 2 elevado a la 3 medio. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué estamos Porque se usando? multiplican las potencias, ¿o no? Eso, exacto. Cuando tenemos exponente de exponente, se multiplican los exponentes. Esa es la propiedad que estamos usando ahí para justificar esa igualdad. ¿No? Entonces, tiene sentido también cuando hablamos de exponente fraccionario donde el numerador no siempre es 1. En este caso es 3 el numerador. 2 elevado a la 3 medios tiene ese significado. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Yo tengo Sí, se entendió. Ajá, ¿quién tiene dudas? Comente, por favor. yo no entendí de dónde salió la elevación a 1 medio, pues Ajá, ¿no entendiste por qué se eleva a la 1 medio? sí, eso. Bueno, ajá. El ejemplo de arriba, ¿lo entendiste? ¿Por qué elevamos a la 1 tercio? No, tampoco, no lo había visto. Ajá, lo que estamos diciendo es, toda raíz se puede toda radicación se puede presentar también como exponenciación. Lo que teníamos arriba, el primero era raíz cúbica, raíz de índice 3 de -8. Y abajo también puse raíz cuadrada, para decir que no siempre es en índice impar. Por ejemplo, tengo raíz cuarta de 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero anotamos el número que está dentro de la raíz, en este caso el 6. ¿Sí? El 6 que está ahí está elevado a la 1, ¿no? Solo que no se anota. Ahora, para escribirlo con notación exponencial, sí pongo que está elevado a 1. Y ya no voy a querer escribir, ya no quiero escribir la raíz, me quiero deshacer de la notación de raíz. Entonces, en vez de escribir raíz, pongo denominador 4. ¿Por qué el 4? Porque es el índice de la raíz. Entonces, quito toda la raíz, quito el 4 cuando lo pongo de esa forma, con esa notación de exponente. ¿Se entendió? ¿Cómo estamos? Es decir, que se convierte la raíz en potencia. Toda la notación, ya dejo de usar esa notación de raíz de índice 4. ¿Cómo me deshago de esa notación? Así, con la notación de exponente. Es lo mismo, cuando ustedes vean esa notación de exponente, tienen que pensar en la raíz, va de ida y de vuelta. Claro, profe, yo le preguntaba porque ayer nos habían dado unas tareas recomendadas en el práctico y entre ellas aparecía un exponente, creo que era exponente de 1 medio o exponente de 1 tercio y justamente era complicado de resolver porque tenías que saber esa base de la raíz cúbica. Muchísimas gracias, profe, disculpe. De nada. ¿Esta parte se entendió? ¿Cómo estamos? Sí, profe. Ahora quedó más claro. Perfecto. Bueno, y ahí hay algunas expresiones que nos ayudan a practicar y a ir
adquiriendo destreza en esta notación. Solo es una notación, pero según el ejercicio puede ser de más utilidad escribirlo como raíz o de más utilidad escribirlo como exponente. Por ejemplo, si yo escribo 12 elevado a la menos 5 cuartos, ¿qué tengo que pensar? 12 elevado a la menos 5 cuartos, ¿en qué van a pensar? Quiero que esta notación exponencial la pasemos a notación de raíz. Sería raíz cuarta de 12 elevado a la menos 5. Profe. O de un 12º elevado al quinto. Eso. Eso, lo que primero hay que tratar es el signo, el negativo, que es lo que está antes de la fracción. ¿Cómo me deshago de ese negativo? Invirtiéndola. Hay que dar vuelta el 12. Hay que invertir la base. Como 1 sobre 2, ¿no? Ya se ha vuelto signo positivo la fracción. ¿Y ahora? Quedaría la raíz cuarta de 1/2 elevado a la 5. Un 12º. Y todo eso elevado a la 5. Un 12º elevado a la 5, ¿no? Bueno, y ahí acaba, pero tal vez está un poco más lindo escribirlo como 4. Un 12º a la quinta es arriba 1 y abajo el 12 a la quinta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque un 12º por un 12º por un 12º, etcétera, 5 veces en el numerador hay producto de 1. Queda como 1. Y abajo 5 veces el 2. Bueno, entonces es de ida y vuelta la notación y eso es lo que vamos a tener cuidado de practicar para llegarlo a asimilar correctamente. Ahora, un aspecto importante es que la potenciación y la radicación no son distributivas con la suma. Está bien, sí con el producto, pero no con la suma. Y lo voy a poner como una observación. La radicación con la suma o con la resta no es distributivo. Con la resta tampoco. Esto no. ¿Con qué se distribuye la radicación? La radicación con el producto sí funciona bien, distribuir. Y con la división también. Lo mismo sucede si pensamos en la potenciación. Lo elevo al cuadrado, lo elevo al cubo, lo elevo a cualquier potencia natural. Cualquier potencia en realidad no es lo mismo que distribuir la potencia en la suma. Y tampoco en la resta. O sea, profe, que podríamos decir que la radicación es distributiva solo en la multiplicación y división. Sí, exacto. Ambos son solo distributivas en la multiplicación y en la división, exacto. Cuando yo lo escribo así con símbolos A y B, ¿se entiende? ¿O prefieren que lo escriba textualmente? La radicación no es distributiva con la suma. Yo creo que se entiende igual. No, creo que se entiende más así. Está bien así, profe, me parece. Bueno, porque si se fijan en el libro, prefieren escribirlo textualmente para no usar mucha anotación. Para evitar fórmulas, todo eso, prefieren escribirlo mucho textualmente. Entonces, vamos a hacer un intermedio. Profe, en el chat, Sí. Hay un chico que dice que textualmente le parece mejor. Claro, a eso me refiero. Vamos a hacer como una combinación. A algunos nos queda bien textualmente y a otros nos queda bien con símbolos. Bueno, la clase de ayer y la de anteayer he tratado de escribir muchas cosas textualmente, ¿no? Entonces lo anoté así como está en el apunte. Y esto me da la impresión, pues yo puede ser un error mío, que le entendemos más si vemos la operación, ¿no? Pero vamos a practicar también escribiendo para que todos nos sintamos cómodos, ¿está bien?
Bueno, una propiedad conocida respecto a esto de la potenciación y la radicación, que es muy usual, es la diferencia de cuadrado. ¿Les es familiar el término? Sí, sí, lo vimos en el Sí. teórico, o sea, en el libro. Bien. Una propiedad muy útil respecto a la potenciación y radicación es la diferencia de cuadrado. ¿Qué dice la diferencia de cuadrado? Si yo tengo, por ejemplo, 20 más 5 por 20 menos 5, ¿cómo lo puedo ver? 20 al cuadrado más Menos a menos 5 Menos al cuadrado. serie. menos 5 al cuadrado. En general, es esta la propiedad de la diferencia de cuadrados, viéndolo de cualquiera de los lados. Acá hemos visto, ya hemos partido de la parte factorizada, que se dice así cuando está con paréntesis, a la expresión con resto. ¿Sí? En general, ¿cómo se escribiría? ¿Pasa la pizarra o alguien está copiando? Yo Ahí le les... saqué captura, profe. Ya, exacto, yo hice lo mismo porque... Perfecto. Esa es una muy buena opción que nos facilita la vida y nos ahorra tiempo. Muy bien. Por ejemplo, si vamos del otro lado, 2022 al cuadrado menos 2021 al cuadrado, ¿cómo haríamos eso? Se hace primero la resta y después se saca la potencia. Eso, si nos dan cosas así en una evaluación o en un parcial, no vayan a multiplicar de 2022 por 2022 y luego Profe, ¿no restar. se cancela? ¿Perdón? ¿No se cancela? ¿Te puse cancelar? No, porque no se cancela esa operación, digamos, porque lo mismo. No, No, porque es uno ¿No queda respuesta 1? 2022. Ahí hay uno que... es 2022 y el otro es 2021 y están al cuadrado. Ah, ¿Qué me dice la diferencia de ahí leí cuadrado? mal, eso tiene igual, ¿no? Claro, no son el mismo número. La diferencia de cuadrados en general me dice un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. ¿Qué es igual? A menos B por A más B. Por A más B. A todo lo que acabo de escribir se llama diferencia de cuadrado. Aplicando esta propiedad arriba, ¿qué tendríamos? A ¿Cómo? es 2022. Ah, tendría 2022 al cuadrado menos 2021. Pero no. 1 más El 2021. 4043. Sería A 2022 menos 2021. menos 2021 Y en el por, otro... Por eh, 2022 más más 2021. 2000. Así mismo, sí. ¿no? Perdón, yo me 2000. confundí mucho. Está bien, no hay problema. ¿Cuánto me da la primera resta? 1. 1. 1. ¿Y la segunda? 4043. Eso, 4043. 1 por 4043 4043. es 4043. Entonces es bastante directo de hacer este tipo de ejercicios sin necesidad de tener que desarrollar los cuadrados, ¿no? Por eso es una propiedad muy útil que destacamos. Bueno, hemos venido estudiando. En el libro hay un ejercicio así, el ejercicio, bueno, que también propone que el profe dijo que usemos esta estrategia, pero igual se obtiene un número muy grande usando esta estrategia.
Pero es Y hay que mucho más hacerlo. fácil que sacar los cuadrados, seguramente. Sí, y no, y después multiplicar. O sea, sí, sacar los cuadrados en vez de. ¿De qué ejercicio hablas, María? De la página 41, me parece. O Sí, 42. Del 6. Ejercicio 6 puede seis. ser. El que nos dieron Pero, ayer. pero me parece que la finalidad es que no lo resuelvas, que lo dejes así como A menos B y esa es la finalidad, no, que tenga un número El total. profe dijo ayer 3 y 5. No, creo Bueno, que no dijo que importa. los resolvamos. Bueno, no sé. Bueno, el ejercicio 6, el primero, que es 12, 12, 12, no sé cuántos millones son. Bueno, la Son única 5 diferencia veces es 12. Sí, 5 veces 12. O la sea, la regla terminación. O sea, fíjense que la única diferencia es 25, la terminación de uno y del otro es 24. por Es eso, lo la mismo regla, que acabo de hacer. la cosa es después, al sumarlo, sacar la potencia. No. Es que no tenés que sumar. Justamente esa es la idea No de tenés que esto. sacar la potencia. Tenés que sumar. La idea de esto es que Pero vos no después tenés te que hacer. suman. Imagínate, vos tenés O ese sea, número más enorme. para sacar la potencia, porque el profe dijo que no usemos la calculadora, entonces es imposible. ¿Cómo tenés que hacer si no usas la calculadora? Multiplicar, ayer dijo uno de los chicos, 1 por 1, y se hace No, larguísima la multiplicación. pero para eso tenés esta regla justamente. Te dice que si vos Claro. tenés dos números al cuadrado, podés separarlos, hacer primero una resta, que en este caso da 1, y en esa actividad también, por la suma. Porque imagínate que tenés un número que es 1.000.000 y algo. 1.000.000 al cuadrado, no sé, se va a la miércoles. Entonces, en vez de que se te vaya a la miércoles y no puedes usar calculadora, aplicás esto. Claro. Tienen que ver la analogía con este ejercicio, es muy parecido, ¿sí? Parece están dados esos en la parte de práctica. Bueno, hay términos usuales que los mencionamos. Los números reales cumplen varias propiedades. Se llama, por ejemplo, propiedad conmutativa, y lo anoto, tanto en la suma como en el producto. La propiedad conmutativa, ¿cuál es? Que intercambiar el orden de los números en una suma o en una multiplicación no afecta el resultado, ¿sí? Y cuando sumamos, da lo mismo sumar 2 más 7 que 7 más 2. Y lo mismo si fuera una multiplicación, el resultado no va a cambiar, ¿sí? Entonces, se le llama propiedad conmutativa a esta propiedad que tiene la adición y la multiplicación. Propiedad asociativa, tiene ese nombre, cuando usamos ya tres términos en la suma o en la multiplicación. Indica, si sumo primero aquí 2 más 8 y al resultado le aumento el 9, me va a dar lo mismo que sumar 8 más 9 y al resultado aumentarle 2. 2 más el resultado de 8 más 9, ¿no? Y lo mismo con la multiplicación. Cuando veo multiplicarse tres términos, en realidad nadie multiplica de tres términos en tres términos, o de cuatro términos en cuatro términos. La mente humana está hecha para multiplicar de dos en dos. Lo que hago en realidad es multiplico 2 por 8 y al resultado le multiplico 9. O si lo veo más fácil, asociar el 8 y el 9 también lo puedo hacer. El 2 lo multiplico por el resultado del 8 y del 9. Que tanto en la suma como en la multiplicación, nuestra mente está diseñada para hacer de 2 en 2. Nadie va a poder sumar 7 números a la vez, ¿sí? Entonces empezamos a usar la propiedad asociativa cuando son más de 2 términos, tanto en la multiplicación como en la suma. Ahí tiene una multiplicación, bueno, ya usamos la propiedad asociativa. Bien, se conoce como propiedad distributiva a la que nos dice que la multiplicación se puede distribuir, precisamente por eso el nombre de la propiedad, respecto de la suma y de la resta. ¿Bien?
Entonces, paso la pizarra. Esto queda expeditivo. Aquí ya que me dice que si sumo el 3, el 8 y multiplico un número, a lo mismo multiplicar el 5 con el 3 y el 5 por el, ¿sí? Tanto en la suma como en la resta. Y si la multiplicación es a la derecha o a la izquierda también, ¿no? Son propiedades que se mantienen. Bueno, y lo que habíamos comentado de la potencia, que se distribuye en el producto y en la división, ya lo habíamos anotado antes, ¿sí? Propiedades de la potencia, habíamos anotado la propiedad de que mismas bases se suman los exponentes, ¿sí? Entonces, cuando hay mismas bases, los exponentes se suman. Y cuando hay una división con mismas bases, Los exponentes se restan. exacto, propiedades de la potencia. Y lo pongo así con ejemplos concretos, así como está en el libro. En este caso tiene la misma base 5, anoto la base y sumo los exponentes. En cambio, si voy a dividir, ¿cuánto me da ahí? Bueno, lo dejo con signo positivo. 6 al cubo dividido entre 6 a la octava. 6, 5. 6 a la 5. No, se restan los exponentes. Ah, perdón, 6 a la menos 5. 6 a la menos 5. Me confundí. Bueno. Bien, entonces tenemos estas propiedades para la potencia, para la multiplicación, para la suma. Noten que la distributividad es una mezcla de suma y de multiplicación. Lo había notado también antes, que la raíz de un producto se distribuye en las raíces, ¿sí? En el producto y en la división. Ahora, y comentamos también, estamos en la página 39, los que están viendo el valor absoluto. El valor absoluto ya lo hemos definido para cualquier número racional. Lo mismo, de la misma forma, está definida para cualquier número real, sea racional o sea irracional. ¿Sí? Entonces, trabajando con irracionales se mantiene la definición del valor absoluto. Por ejemplo, si tengo el valor absoluto de 2, de menos 2 por pi, ¿cuánto nos va a dar? El valor absoluto de 2 pi. Valor absoluto de menos 2 por pi. Menos 2 por pi es un irracional. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2 por pi? Es igual a 8. 2 pi. 2 pi. 2 pi. Ah, lo había dicho bien. Era menos 2 pi y con el valor absoluto se vuelve positivo, 2 pi. Lo mismo que pasaba con racional. ¿No? El valor absoluto de raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. 2 al... No cambia. 2 a la 1 medio, también lo podemos ver así. No cambia porque es un positivo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? No, profe. Eddie Cargiuli, levanta la mano, profe. Sí, dime, Erika. Sí, profe. Nada que ver con el tema. Todavía faltan ver conjuntos, porque, por ejemplo, los números primos y eso es más adelantado.
No, números primos, todo número primo es un número real. No estamos comentando todavía lo que es un número primo. Yo ya no me acuerdo de lo que era un número primo. Sí, tiene algunas propiedades particulares que se comentan con más detalle en la asignatura de álgebra. ¿Sí? Por eso no las hemos mencionado todavía. ¿Está fuera del cursillo? Sí, no las llegamos a comentar. Tiene alguna propiedad linda con la división, pero estudia con más detalle en otra asignatura. Sí, porque tiene alguna, me intriga porque tiene algunas propiedades que son particulares de los números primos. Sí, está bien, también. Hay un montón de cosas lindas que no las vemos, que estamos tratando de uniformizar el conocimiento en todos. Han venido de distintos secundarios, de distintas inclinaciones al arte, a la tecnología. O sea, estamos tratando de uniformizar de alguna forma todo el conocimiento de todos, que más o menos estemos con el mismo material todos para encarar las materias de la carrera. Claro. Listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto es el valor absoluto de esta expresión? Raíz cúbica, sí, raíz cúbica de menos 8 más 1 sobre 3. ¿Por qué? ¿O no? ¿Queda No igual? sería. ¿Qué opinan? ¿Tengo que poner lo mismo? ¿El valor absoluto de esto será el mismo número de ella? No, hay que resolverlo primero. Eso, porque no sabemos si ese número es es verdad, positivo o negativo. Si es que es positivo, lo vuelvo a anotar tal cual, pero si es negativo, le tengo que cambiar el signo. Entonces, Es negativo porque 2/3. el índice es impar y bueno, el radicando tiene un signo menos, entonces quedarían menos 2. Bueno, vamos resolviéndolo. ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 8? Menos 2. Menos 2. Menos 2. En raíz cúbica de menos 8 pongo menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle. Más 1/3. 1/3. Más 1/3. ¿Cuánto me da esa suma? 7 tercios. No, menos 6 más 1. 1, saca el común denominador. Menos 6. 5 qué malo. Bueno, seguimos haciendo la operación. ¿Qué nos da ahí? 5 tercios. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Entonces, escribir el valor absoluto de toda esa expresión es lo mismo que el valor absoluto de menos 5 tercios. 5 tercios. ¿Qué pasaría positivo? Claro. ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió. Sí, sí. Este ejercicio lo he puesto para que ustedes vean que no se saca directamente el valor absoluto. El valor absoluto de raíz de 2 es fácil, le saco el valor absoluto porque ya sé que es positivo raíz de 2. Pero de esta expresión no sé si es positiva o negativa solo viéndola, esta operación. Entonces la tengo que realizar aparte para ver qué número es positivo o negativo y recién puedo sacar el valor absoluto manteniendo el número si es que es positivo, cambiándole el signo si es que es negativo. Bueno. Empezamos a comentar entonces, a ampliar todavía el conjunto de números con los que podemos trabajar. Ya conocemos hasta los números reales, ahora empezamos a hablar de números complejos. ¿Está bien? Entonces, en nuestra bolsa seguimos aumentando más y más números y va creciendo. Bueno. ¿A raíz de qué surgen los números complejos? ¿Puedo calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 2? No. Como hemos visto, la raíz cuadrada de menos 2 no existe en los reales. Eso es lo que hemos anotado. Porque cuando es raíz de índice par, el radical no puede ser negativo. No existe en los reales. Entonces, se nos presenta un problema que no podemos resolver con los números que tenemos hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ampliar los números.
Siempre ha sido ese el razonamiento en matemáticas. Con la resta, ¿había algún problema que no podíamos resolver con sumas? Como 8 más cuánto me da 5, bueno, hemos tenido que incorporar más números. Ahora, para resolver este problema, vamos a tener que incorporar también números. Entonces, se origina lo que se conoce como números complejos. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos a ver lo que son números complejos. Para superar el problema de las raíces de índice par de números negativos, se define lo que se llama unidad imaginaria. Lo primero que se hace es definir la unidad imaginaria. Y se la denota por I. Profe, denotar es dar a conocer, ¿no? Vale, disculpe. Perdón, no entendí. Si denotar es dar a conocer, o sea, que se denota es que se da a conocer como una unidad imaginaria por medio de I. Se la denota es que se usa el símbolo, se usa un símbolo para hacer referencia a ese objeto, ¿no? Como, ¿qué cosa denotamos nosotros? Por así, digamos, like, para decirlo, denotamos con un dedo para decir que estamos bien, ¿no? Like. Claro. Es como que lo simboliza. Eso, exacto. Claro. Eso es. Lo Gracias, profe. simboliza Como se lo conoce. Acá dicen se lo representan en el chat. Se lo representa. Muy bien. Ay, Muchas gracias, profe. De nada. Donata. Bueno, ese lapicito que está medio muy sensible, se la denota por I. ¿Qué viene a ser I? I es el número, se define como I, la unidad imaginaria, aquel número que sería la raíz de menos 1. Lo escribimos en términos al número tal que elevado al cuadrado da menos 1. Es decir, en notación de raíces, el I sería la raíz de menos 1. Pero la raíz de menos 1 no existe. Claro, no existen los reales. Por eso estamos definiendo un símbolo, un número más que ya no es real. Se le llama la unidad imaginaria y que cumple esa propiedad, que es la solución de la raíz de menos 1. ¿Está bien? Entonces, estamos incorporando nuevos números a los que ya conocemos. A partir de este número se construye el conjunto de los números complejos, como el formado por todas las expresiones de la forma A más I B. Entonces, lo denoto, lo escribo por acá. A partir de este número que se acaba de definir, de I, se construye el conjunto de los números complejos. Profe, Sí. disculpe, seguramente lo va a explicar después, pero yo, para nombrarlo nomás, entonces se podría decir que un número complejo es la junta entre la parte real de un número y su imaginario. Exacto, eso lo vamos a anotar ahora. Disculpe, yo simplemente me adelanté un poquito. Dale, sí, eso es lo que viene ahora, exacto. Construye el conjunto de los números complejos y se lo denota o se lo simboliza, como decían, por C. Un C particular así. ¿Qué elementos tiene este conjunto? Ay, ¿por qué no salió de redondo? ¿Qué elementos tiene este conjunto? Son todos los números de esta forma, donde A y B son reales. ¿Sí? Entonces, en este nuevo conjunto están todos los números de esa forma. Ejemplos de números complejos. ¿Cuál ejemplo se nos ocurre? 1 más 2i.
Ese es un número complejo. ¿Por qué? Porque tiene esa forma. Otro sería raíz de 2 menos i. ¿Cuánto es el a en este número? ¿Cuál es el b? En este número que estoy anotando aquí. ¿Cuál es el a? El A es la raíz de cuadrada de 2 y el B el imaginario. ¿B cuál es? ¿No sería 1? La i. O sea, el 1, pero es representado únicamente con la I. Tiene que ser un número que le esté multiplicando al i. Esto es raíz de 2 más ¿cuánto? Raíz de menos 1. 1. Raíz de 2 más menos 1 por i. Más Sí, ahí en el chat lo dijeron. ¿Perdón? Ahí lo dijo Douglas, lo dijo, b es igual a menos 1. Ajá. Bueno, entonces de esta forma le notamos a todos los números que son complejos. Aquí tenemos, por ejemplo, el 8. En el 8, ¿cuál es el a? ¿Cuál es el b? Profe, ¿de dónde salió ese -1? No entiendo. Porque todo número complejo se ve de qué forma. Para que sea un número complejo tiene que ser un número real, una más y por otro número real, un b. Tiene que haber una suma. Yo lo que les acabo de escribir es raíz de 2 menos i. Entonces ese menos i lo tengo que escribir como una suma. Menos i... ¿Puede ser cualquier otro número que no sea 1? No te entiendo. Claro, el -1 puede ser un -3, un -4, o si No, así puede porque ser. sería menos 3i. Si pongo en vez de menos 1, menos 3, va a ser raíz de 2 menos 3i. Por eso, pero puede ser cualquier otro número, digamos. No solamente tiene que ser el -1. Para que me dé menos i tiene que ser sí o sí el menos 1. Ah, bien, bien. ¿No? Porque si pongo menos 3, me va a dar menos 3i. Claro, lo que ella se refiere es que si puede, al i lo puede acompañar otro número, y yo creo que sí. O sea, puede ser también, qué sé yo, En otro 2i, problema sí, en este 3i, no. claro, en otro problema sí. En otro problema sí, como en este. En el primero le acompañaba el 2, ¿no? No hay ningún problema en eso. Ah, claro, ya entendí. No, es que yo Dependiendo del estaba problema. preguntando. Profe, Azul levantó la mano. Sí, un minuto, Azul, por favor. Aquí Ah, de el una. 8, por ejemplo. El 8, ¿cuál es el A? ¿Cuál es el B? El 8 sería A y 0 sería B. 0i. Es 8 más 0 veces i. Entonces el A es 8 y el B es 0. Estamos diciendo que el 8 es número complejo. O sea, cualquier número real es también complejo. Por eso es que decimos que estamos ampliando el conjunto de los números que ya conocemos. ¿Alguien tenía alguna duda? Yo Sí. tenía la duda de por qué ahí donde dice raíz de 2 más menos 1i, ¿por qué cambió el signo? O sea, pasó de ser menos i a más menos 1i. En realidad no cambié, porque más por menos me da menos. Yo lo que Es menos. como Claro. suma a la fuerza, porque todo número complejo se ve como suma de un A más un I por B, no con un menos. Entonces la fuerza lo he escrito como suma. O sea que los números complejos no hay resta, siempre suma, ¿o cómo es? No, no me refiero a eso, sino que No, para que no. tú veas un número, tienes que poder distinguir cuál es el A y cuál es el B. Un número complejo siempre tiene un A, como está aquí, más un I B. Siempre es de esa forma, un número complejo. Todavía no hemos hablado de las operaciones entre complejos. Bueno, después voy a hablar de las operaciones, entonces después hago la pregunta para no cambiar el tema. ¿Y por qué el 8 más se eligió el 0 y no otro número? Porque si pones cualquier no otro sale número, ahí. no te va a dar el 8. ¿No? Porque 8, si yo pongo en vez del 0, 1, 8 más 1 por i, ya no me da 8, me da 8 más i. No es 8. Ah, bien, bien, entendí. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Profe, o sea, se podría definir que, digamos que todos son números, todos los números son complejos porque tienen el 0i. Todos los números reales son números complejos. Eso es lo que acabamos de mencionar. El 8 es un número real, pero lo puedo ver como complejo poniendo el 0 que le acompaña al i. Todos los números Profe. reales complejos.
Entonces, todos los números reales son complejos, pero no todos los reales son imaginarios. No todos los complejos son reales, pero todo real es complejo. Ah, bien, perdón. Gracias. Exacto, de nada. Bueno, y aquí tenemos también, empezamos a hablar de lo que es el conjugado. Para cada número complejo, A más y B, se denota, bueno, tenemos lo que es el conjugado. Para todo número complejo, le tomo cualquiera, se define otro número complejo, un conjugado. Lo denomina conjugado. Profe, ¿cómo se denotaba complejo? El conjunto de los complejos. ¿Con una C, no era? Con una C y partida al Y una medio. liñita en el medio. Y una liñita en el medio. Para todo número complejo, A más y B, se define su conjugado. ¿Cómo se define? Como el número complejo, como el número A menos y B. Ejemplo, el 1 más 2i. ¿Cuál es su conjugado? A menos 2i. Es el conjugado de 1 más i es, ¿cuánto? 1 menos 2i. 1 menos 2i. Ahora lo mismo, el conjugado de 8, ¿cuál es? 8 menos 0i, ¿no? El conjugado de 8 es, entonces, ¿cuál? 8 menos 0i. ¿Y cuánto es 0i? 0. Eso. Entonces, el conjugado de 8 es 8 mismo. Ah, bueno. ¿Está bien? Entonces, todo número real es igual a su conjugado. Depende del número complejo que tomemos, su conjugado, en este caso, va a ser real si es que el número es un número real. Una pregunta. Por Sí. ejemplo, si fuese 1 menos 2i, ¿el conjugado se tendría que ser 1 más 2i? Ah, ahí lo anoto. Por ejemplo, ¿qué número me dices que es el complejo? 1 más 2i. O sea, digo, si vos tenés al frente positivo, el conjugado es negativo. Entonces, si el principal es sí. negativo, ¿el conjugado es positivo? Claro, le tiene que cambiar el signo, exacto, perfecto. Si tengo el conjugado, si tengo el número 3 menos 5i y lo conjugo, ¿cuál es el conjugado de ese número? 3 más 5i. 3 más 5i. Exacto. Entonces, esa barra superior, la horizontal, denota el número conjugado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. profe. Bien. Hacemos un comentario más antes de pasar la pizarra ahí. El conjugado de menos 6. Uy, perdón, qué ruido. El conjugado de menos 6, ¿cuál es? 6 Más más 0i 6. sería. Más 6, ¿no sería? ¿Cuál? Más 6. No. ¿No sería menos 6 cambia. menos 0i? Menos 6 más 0. Claro, claro, porque no le cambia el signo al... No, ¿Le cambia solo la real, parte digamos. imaginaria el signo? Claro. le cambia solo la parte Sí. imaginaria, exacto. Ah, bien. Entonces ahora me queda mucho más claro. Entonces, cualquier número real, menos 6, 8, un tercio, pi, cualquier número real, su conjugado es el mismo. ¿Sí? Estamos repitiendo lo mismo. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, ¿Sí? disculpe que vuelva para atrás. ¿Cuál era la finalidad del número imaginario? Porque se me mezcla con la X, la Y, que son los de las ecuaciones.
El i, que es la unidad imaginaria, viene a resolver el problema de cuál es la raíz cuadrada de menos 1. ¿No? En los números reales no existe la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a ampliar los números para que exista. Perdón, me había olvidado. Está bien, Gracias. sí. Le quería preguntar si puede volver un segundo a la página anterior. No, para que le saque screenshot y lo pueda después pasar. ¿Sí le vas a sacar una foto? Yo luego Sí, voy así. a subir los PDFs, ¿no? Van a estar en el aula virtual. ¿Sí? Ah, bueno. Igual, ya que estoy. Muchísimas gracias, profe. Ya puede pasar al siguiente. Eso, los voy subiendo y así el que no pudo anotar algo, los vemos del aula virtual, ¿está bien? Entonces, ¿qué operaciones tenemos en C? Tenemos las mismas operaciones que en los números reales. Tenemos la suma, tenemos la adición, la resta, la multiplicación y la división de números complejos. Los vamos viendo con algunos ejemplos. ¿Han trabajado esta parte ya con el auxiliar? Profe, María está levantando la mano hace un rato. No sé si es que se le olvidó o que no. Sí, hay algunas No, yo por las dudas avisaba. Muchas gracias. Perfecto, había quedado entonces levantada la mano. Bueno, ¿hicieron estos ejercicios con el auxiliar? ¿Operaciones entre complejos? No, lo llegamos hasta ahí, como no lo habíamos visto. No, todavía no. No hicimos nada. Bueno, Yo traté de hacer algunos. Perfecto. ¿Qué se hace en general? Si tengo dos números complejos y los sumo o los resto, como aquí estoy escribiendo, ¿qué va a hacer? Sumo primero los que no tienen i. Y aparte sumo los que sí tienen i. Claro, digamos que se suman los reales, como los reales, digamos, y la parte real, imaginaria. La parte imaginaria. Claro. Todavía no... Profe, una pregunta. Los números reales no se mezclan con los imaginarios después en el resultado, ¿no? Por ejemplo, tenés 2 más 3i. Eso no queda en 5i, ¿o sí? Y bueno, vamos haciendo la operación, vamos a hacer la suma ahora. El 2, ¿con cuál tengo que sumar? Este 2, que sería como el Con área. el menos 5. No, tendría que ser con el No. 0. Con el 3. Con A, porque no hay. No hay. Los No, con el 2 queda como 2. imaginarios. Claro, aquí el C no hay C, debe ser 0 el C. Entonces el 2 queda con el 2, ¿no? Ahora. Ah, claro. Más I veces, y ahora, ¿qué tengo que sumar? El B y el D. El B sería el 3i El menos 3i. 5i. Sería menos 5. ¿Qué sumo ahí? 3 más. 3i más menos 5i. ¿Y qué nos da la suma de esos dos complejos? Menos 2i. 2 menos 2i. ¿No? Todo lo que está de este lado, esta suma vale menos 2. 2 menos 2i. ¿Se entendió la suma de complejos? Y ese sería el resultado, ¿no? El resultado de sumar 2 más 3i al 2 más 3i le sumo menos 5i es 2 menos 2i. O sea, ¿se entendió? Ah, claro, yo lo había entendido. Yo estaba con dudas porque lo había entendido, o sea, no había visto el más y pensé que era una multiplicación, entonces decía algo no me estaba dando. Muchas gracias, profe. De nada. Perfecto. ¿Y ahora cómo se multiplican los complejos? Si tengo 5 más 6i, le quiero multiplicar 2 menos 3i. Bueno, Se aplica la propiedad distributiva, digamos. Se multiplican los... La propiedad distributiva. 5 con 2, ¿cuánto me da? 10. 10. 5 ahora con menos 3i. Menos 15i. 15i. Menos 15i. Y ahora empezamos con los otros. 6i le multiplico el 2. 12i. Profe, ¿por qué menos 15i? Me perdí. Porque se aplica distributiva. Porque el 5 por el menos 3, 5 por menos 3 me da menos 15.
Entonces ahí en la multiplicación sí se pueden mezclar los reales con la parte imaginaria. Exacto. Se toma como si O fuese sea, la la parte X. imaginaria se lo deja como I, ¿no? Pero se multiplican los reales ahí. Claro, no podés multiplicar. Claro, pero si fuera una suma, ya no se puede hacer eso, no se puede mezclar, pero Claro. si es una multiplicación sí se puede. Claro, exacto, porque la multiplicación se aplica a la distributividad. Es más, después de la multiplicación seguramente haya que hacer una suma y resta de imaginarios y ahí vas a ver la regla. Claro, tenemos que dejarlo como imaginario. ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Lo último que hice es multiplicar el 6i con el menos 3i. 6 por menos 3, menos 18. Y el i con el i al cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Y ese i cuadrado le cambia el signo? ¿Cuál es la definición de i al cuadrado? Que queda como menos 1, porque I al cancela la cuadrado raíz. es menos 1. Eso, se ha definido el i al cuadrado como menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 10 menos 15i más 12i, menos por menos más 18. ¿No? Asocio lo que es la parte que no tiene i y aparte los que sí tienen i. ¿Cuál sería el resultado? 28. 28 Menos 3i creo que menos es. 3i. Menos 3i, exacto. Entonces la suma y la resta se manejan como el ejemplo anterior. Y la multiplicación sigue estas reglas, es todo distributividad. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Azul levantó Sí, la profe. mano. Sí, me asumo. Sí, ¿qué pasó con el menos 1 que estaba ahí? O sea, que es i al cuadrado menos 1. ¿Qué pasó abajo en el paso de abajo? Es la definición del i. ¿Cómo se ha definido el i? Sí, pero ahí salía, puede poner de nuevo la pantalla que no... Sí, un Bueno, minuto. creo que decía menos 18, menos 1. Y después abajo pasó directamente a más 18. Por eso digo, ¿qué pasó con ese menos Porque 1? menos por menos es más. Hay un producto ahí, aparte. Claro, se están multiplicando. Ah, está entonces, multiplicando ahí. Claro. Sí. El i como tal es la multiplicación por la raíz de menos 1. Yo te digo 2i es 2 por i. Yo te digo Claro. 2 por a. Claro, entonces ahí está como menos 18 por menos 1 más 18. Claro, Claro, exacto. claro, ya entendí. Claro. Perfecto. Bueno, se está dejando de ejercicio para que lo practiquen en la clase del práctico, la división entre complejos. ¿Está bien? Hemos visto la suma, lo mismo se aplica para la resta. Cómo se multiplican complejos, lo acabamos de ver y estamos dejando para la parte del práctico cómo se dividen los división. complejos. Ya le comento los auxiliares para que pongamos algún detalle en la división entre números complejos. Bueno, ¿de esta parte hay alguna duda? Creería que no. Perfecto. Profe, El que tenga duda pregunte porque si no después se le va a complicar uno antes. Eso. profe, Sí, Eddie, dime. ¿puede? O sí, ¿quién iba hablando? No, si es August, él levantó la mano hace rato igual. Bueno, algo. Eddie, ¿cuál es el comentario? Me queda una duda con el tema de la regla que puso menos 1. Ajá. No sé si puede volver a repetir. Yo voy a cortar la grabación y ahí les comento la duda que tienen, ¿sí? Termino aquí la clase, todas las dudas que hayan quedado, me iban diciendo algunas cosas, bueno, las comento ahora. Tenemos la